la versión original, 1987. Seguramente algunos apenas habían nacido, eran unos babies, habrán visto la reversión. No sé si es tan buena, no la vi. Gastón dice sí. Bueno, es justamente, entramos al mundo gore. Bienvenidos al mundo gore. Es justamente. ¿Cómo? Una voz. Eh, Quería iniciar con esto por dos cuestiones. Una, ya me tiene Está bien. Eh, no, quería iniciar con esto la clase de hoy porque entramos, como bien decía Gastón, a Cine Gore, que decía un mundo gore, porque es así, bastante. Si Hogan define algo, las décadas que inician a partir de justamente la época de la era de crisis, la época de crisis a partir de los 70 es la inestabilidad de la crisis, ¿no? Como dos sinónimos. La decadencia, y eso que está muy bien representado en el video de inicio, en el noticiero de inicio, es un noticiero súper actual. Muertes, destrucciones, crisis políticas, manifestaciones sin control, peligros atómicos. Tal vez, no sé si era un poco más cercano a los 90, tal vez, era ese noticiero, pero hoy muchos de esos tópicos los seguimos viviendo, no está alejado, ¿no? Hay una continuidad temática muy importante que hace a los temas que vamos a tratar hoy, no solo en el aspecto político, la crisis del 73 y el neoliberalismo, no solo en sus aspectos políticos, que muy bien lo va a tratar Ezequiel, sino también en sus aspectos más, decía, económicos, que lo va a tratar de seguir, sino también en sus aspectos políticos, que lo vamos a tratar tanto con Hoban, en mi caso, y Yamil con el texto de Bauman, que son los dos con los cuales vamos a empezar la clase. Vamos a ir de lo general a lo particular para dar pie a los textos más específicos, que son el de Bauman, que ya dijimos, pero también el de Varoufakis, que ya lo conocen, y el de Harvey, ¿sí? Acumulación por desposesión. Así que, como habíamos pactado, a las 7:15, un poco ahí, 7:20, estamos terminando. No llegué a preparar un PowerPoint con imágenes y a la vez, tal vez es un poco mejor que no vayamos siempre a encontrar el lado positivo de la vida, nos podamos estar comunicando un poco más por chat o pueden ir hablando, tomando el micrófono cuando quieran, interrumpiendo, inclusive con ejemplos o preguntas, ¿sí? Bueno, lo que tenemos acá es la crisis del orden de posguerra, ¿no? Entonces, fuimos dividiendo la materia por partes, ¿no? El surgimiento de la era de la burguesía, con sus revoluciones, su ascenso al poder, su convivencia con la aristocracia, su sistema económico liberal, su extensión al mundo con el imperialismo, su crisis, ¿no? En la crisis del liberalismo, ese mundo de entreguerras, que es la era de las catástrofes, la catástrofe máxima, que es la Segunda Guerra Mundial, con todas las guerras que describimos que incluyen en su interior, y llegamos a un orden idílico, que eran los 30 gloriosos, los 30 dorados, ¿no? Estamos bien, y no sabíamos que era justamente esa época de gloria del estado de bienestar. Bueno, esto entra en crisis, absolutamente, ¿no? Y hasta el día de hoy, no hay un nuevo orden que se haya superado y haya puesto nuevos equilibrios a la dinámica mundial, tanto en lo económico como en lo político. Justamente esto que está describiendo Hobsbawm, que ya no está entre nosotros, es un mundo que dejó abierto, digamos, que lo describió hasta donde llegó, que es un poco lo que describe hoy, que es del 73 hasta la crisis del socialismo real, pasados y los inicios de los 90, pero podemos extenderlo un poco más, ¿no? Con algunos elementos, inclusive filosóficos, como vamos a tratar más adelante con nuestro amigo Fischer, ¿sí? Pero que da continuidad. Fischer podría solaparse, digamos, con el texto de Hobsbawm que vamos a describir. Hobsbawm trabaja en 5 apartados, vamos a trabajar 3,
el primero, panorama general en lo social y económico, el segundo en lo político, y el último, el quinto, que es la crisis de los Estados-nación, ¿sí? Para luego ir dando pie a los compañeros que avancen hacia lo económico. Primera cuestión, la crisis de 73 es una gran crisis, que es la crisis del petróleo, pero no es esa crisis, digamos, no es que desata, no es de nuevo una crisis como la crisis de la bolsa de Wall Street en el 29, no es que desata la caída de todos los índices, ¿sí? Sino que pone en cuestión, ¿no?, el orden de reproducción económico. Pero en ese momento, inclusive hasta inicios de los 80, lo que marca Hobsbawm es que no se tenía comprensión de ese proceso ya en crisis. Había manifestaciones, pero en sí se hablaba de recesión, no se hablaba de crisis. Y en ese sentido, dice, había elementos que daban estabilidad al sistema, como podía ser justamente hasta nuevos modelos económicos, como era el modelo japonés del toyotismo, del control de stock, o todavía el peso importante que tenían en la economía de los estados, y que las economías desarrolladas, ¿sí?, en el 73, 75, no habían caído tan solo un 10% de su producción industrial y un 13% de su producción de comercio internacional. O sea, no era una gran crisis, ¿sí? Había un ritmo más lento. Pero eso no quiere decir que, en contraste, no había elementos que sí anunciaban que la crisis era mayor. Como ya describimos en la clase anterior del tercer mundo, una crisis muy fuerte es la que se vive en el mundo periférico de la depresión de los 80, ¿sí?, que luego se va a manifestar en la crisis de la deuda. O la crisis que describimos en la clase inmediata anterior, era la crisis del socialismo real, que también se estaba viviendo en ese mundo. Pero se inician otras crisis, ¿no?, como la crisis japonesa, a inicios, ahí nomás de los 90, que se mantiene hasta hoy. O sea, Japón se mantiene en un letargo constante desde los 90 hasta hoy, y también se va a manifestar en crisis políticas. Pero había otras manifestaciones mayores de crisis que tenían que ver con la desigualdad entre el primer mundo y tercer mundo, entre los países más ricos y los países más pobres, pero no solo entre países, sino al interior de los propios países, ¿sí? Esta brecha social, que nosotros la conocemos bien, ¿sí?, que llevaba a nuevos elementos que emergían, ¿sí?, en realidad no tenían nada de nuevos porque vienen del origen del capitalismo, pero que habían desaparecido en ese periodo de esplendor de los 30 gloriosos, que es la pobreza, ¿sí?, la pobreza visible, la miseria, ¿no?, que aparecía en las ciudades. No había homeless, y los homeless pasaron a ser, a partir de los 90, ¿no?, sobre todo, un elemento constante de nuestra realidad. Los cartoneros, pongámosle, ¿no? Porque en realidad los cartoneros están laburando, digamos, pero justamente esos cartoneros yanquis, digamos, que son los sin techo, ¿sí?, que son producto del desempleo, de la crisis de vivienda, pero también la crisis familiar, o sea, la crisis de un mundo, digamos, que ya no te sostiene nada y quedas varado ahí, ¿sí? Esa crisis habla de la reaparición de estos elementos que tienen que ver con el fin del aumento automático entre la relación de salario real y crecimiento económico. Eso ya no va a existir, porque no va a existir una serie de relaciones entre trabajo, capital y Estado, ¿sí?, que es lo que ya estuvimos hablando desde New Deal. Entonces, las economías desarrolladas, inclusive, cada vez eran más desiguales. ¿Cuál es el elemento novedoso de este momento? De que podemos decirse que sintetiza un poco la manifestación de la crisis. Es que no hubo, como dije, una crisis del sistema en forma global, como podía ser la de 29, pero sí hubo un descontrol del sistema. El sistema ya no tenía formas de arbitraje, formas de intervención, formas de interceder en la misma dinámica autónoma, anárquica y fluctuante del propio mercado, ¿sí? O sea, las viejas formas de control que tenían como herramienta los estados
y también los organismos del Estado ya no funcionaban. Y ese era el elemento principal que identifica la crisis económica, la transformación económica que se va a desarrollar a partir de los 70. ¿En qué se va a manifestar esta crisis también? ¿Y qué soluciones se van a tratar de llevar adelante frente a esta crisis? En el tercer mundo, dice Hobsbawm, justamente ganar tiempo. ¿Cómo se gana tiempo? En economías en crisis, apelando a la deuda, ¿sí? Para poder financiar una economía en crisis. Una economía en crisis que en la mayoría de los países seguía estando gobernada por los socialdemócratas locales, ¿no? O globales o locales. La manifestación es que había una continuidad política, podemos decir, a inicios de los 70, mediados de los 70, de los políticos tradicionales de la era de oro. La única alternativa que surge y que es identificable en este momento es una alternativa por derechas, ¿sí? En lo económico, que luego se va a expresar también en lo político. Esa justamente va a ser, que nosotros la podemos llamar la ofensiva neoliberal, ¿sí? Los teólogos neoliberales, una de las imágenes que había elegido por un PowerPoint es, y se demuestra en esto, es como Milton Friedman recibe justamente el Nobel del premio de Economía, ¿no? El premio Nobel de Economía. O sea, se encumbre a un modelo económico que junto con Hayek, ¿sí? El santo de la devoción de nuestro amigo Milley, es el abandono de toda política pública. ¿Sí? Y esto es lo que a la vez se va a poner en cuestión y van a ser los que van a discutir con el predominio hasta ese momento todavía, que era la política neo-keynesiana o keynesiana, ¿sí? De salarios altos, pleno empleo, estado de bienestar, creación de demanda agregada, todos esos términos que ya los estuvimos discutiendo. O sea, los neoliberales van a poner en discusión la política oficial, porque ellos no van a ser oficial salvo en Chile, ¿sí? Que justamente va a ser el experimento de Pinochet el que ponga en marcha los planes neoliberales de hecho, y no va a ser luego el modelo a seguir para Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Cuál es el modelo? ¿En qué consta ese modelo? Nosotros, los Chicago Boys, exactamente, Martín. Nosotros hoy lo sabemos ya de memoria, ¿sí? Pero en ese momento era un elemento nuevo o que aparecía novedoso. Pero la típica, ¿no? ¿Cuál es el problema de la economía de los 30 dorados? Es que justamente no hay un incentivo a qué? A la inversión, producto de que justamente hay fuertes gastos por parte del Estado, ¿sí? Que a la vez no logra un control de la inflación, que para aumentar los beneficios de las empresas, y eso que va a llevar justamente el crecimiento y va a hacer la teoría del derrame, ¿no? La distribución de la riqueza a partir del crecimiento de el beneficio de la población a partir del crecimiento de las empresas, como motor de la economía, necesita justamente que se le deje a la mano oculta del mercado, la mano invisible del mercado, libertad de acción. O sea, hay una síntesis de una ecuación que podemos decir que es libre mercado igual a libertad individual, ¿no? Libertad, como dicen los liberales de Milley, ¿no? Que gritan libertad, 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 pero en realidad lo que justamente en ese momento se gritaba libertad, cuando el que estaba llevando adelante las políticas de estos Chicago Boys eran justamente la dictadura de Pinochet, ¿no? Con Milton Friedman, primer Nobel de Economía en el 76, exacto. Y eso lo identifica muy bien Hobsbawm, ¿no? Hace esa ecuación de libertad de mercado y libertad individual, en realidad la transforma en egoísmo social, libertad individual absoluta, igual indiferencia social, ¿no? O sea, que es algo que prácticamente es el leitmotiv de la época.
El tema es por qué tuvieron éxito estos discursos. ¿Por qué siguen teniendo éxito? Es porque justamente se había roto algo, que era esta ecuación contraria, que era la ecuación de los keynesianos, de que el aumento del beneficio y el aumento de la renta era producto del crecimiento del empleo, ¿sí? Y el crecimiento, por tanto, de la demanda, junto con la demanda del propio estado de bienestar, y esta justamente provocaba esa demanda el crecimiento de las propias capacidades y requerimientos para las empresas, y esas hacían crecer sus beneficios, ¿no? Entonces, una dinámica así. Y esto requería de un acuerdo que era el acuerdo capital-trabajo, que no se obstaculizaba mutuamente, sino que se complementaban, ¿no? El crecimiento de uno, el 50-50, 50, ¿no? Habíamos llegado a ese objetivo. Lo llamativo de este triunfo del discurso neoliberal, que es el discurso a la vez que tomado por las fuerzas políticas que van a ser punta de lanza, nada más ni nada menos que en los países más desarrollados del capitalismo occidental, que es Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿sí? Que va a ser las políticas de Thatcher, ¿sí? La dama de hierro, de Iron Maiden, el Yami, que dice: cualquier similitud con alguna de las consignas de los llamados anticuarentenas, hoy, año 2020, no es pura coincidencia. Decía, va a haber dos políticos de vanguardia que van a tener el dictado de las políticas globales, digamos, que van a ser Thatcher y recientemente fallecido, creo que falleció el año pasado, Ronald Reagan. Para esta clase estaba buscando imágenes para compartirles de ustedes, pero pueden buscarlas, del funeral de Ronald Reagan, que no se van a sorprender para nada lo masivo que fue, digamos, ¿no? La pervivencia de esa ideología, porque si algo quedó, y me parece esto es importante resaltar, que fueron políticos y políticas que fueron directamente no a implementar un programa económico, sino fueron una discusión sobre todos los órdenes de los valores construidos en los últimos, en ese momento, los últimos 50 años, ¿no? Que fue justamente todo, no solo las políticas socialdemócratas, Estado de bienestar, sino también una conversión de los valores liberales. ¿Sí? Justamente porque empezamos a hablar de la dictadura de Pinochet, ¿no? Y justamente no podemos identificar a Pinochet con liberales, ¿no? Justamente sí con neoliberales, pero no con liberales. Entonces, decía, lo sorprendente del triunfo también de este discurso neoliberal, y es más, de estos gobiernos que asumían ser y llevar adelante esta política alternativa liberal de ajustar el gasto, de enfrentar la crisis, exacto, de empresa buena, Estado malo, es que no siguieron esas políticas. ¿Sí? Entonces se van a decir, bueno, Thatcher terminó sus 14 años de gobierno, ¿sí? Con mayor carga impositiva. Hoy es el lema el, el caballito de batalla, ¿no? Más impuestos, que quieren pagar las empresas. Bueno, Thatcher, la que creó este modelo, es la que terminó con Inglaterra con más impuestos. Reagan es el que terminó con mayor gasto público, y un gasto público inútil en la creación de la activación de la economía en términos reproductivos, salvo porque por el propio gasto y la propia demanda. ¿Por qué? Porque ¿en qué gastaba el Estado estadounidense sus dólares? En la batalla galáctica, ¿no? Por el dominio de la galaxia, que era ese segundo momento de la Guerra Fría, que tenía como centro justamente crear esa superación
del status quo atómico para plantear una lucha con el comunismo, ¿no? En las galaxias. Cosa que obviamente no se llevó adelante, pero sí implicó un gasto enorme de demanda para ese complejo militar e industrial como activador del consumo, porque justamente tanto Estados Unidos como Gran Bretaña no habían podido salir de la crisis del 79-82, ¿no? Porque justamente esta crisis se inicia en el 73 con una crisis del petróleo y hay una segunda crisis del petróleo con el 79 cuando justamente llegan al poder los muchachos de Irán, los guardianes de la revolución, con la República Islámica de Irán, ¿no? O sea, destronan al Shah y se da una revolución popular, ¿sí? Conservadora, pero popular, y no pro-occidental, sino persa, ¿no? Propiamente nacionalista persa, entendida como chiita, ¿no? El nacionalismo entendido como religión también. Pero no nos vamos a meter en eso es tema para más adelante. Ahora sí, resaltemos justamente los cambios que se producen a partir de estas políticas y más que de las políticas, del devenir propio de las crisis económicas y la transformación de la economía capitalista. Cosa que lo va a desarrollar ese, pero acá lo tenemos que mencionar. Por un lado, la aparición, o sea, se da la famosa tercera revolución, que es la revolución tecnológica, tercera o cuarta, ya me parece, que es la revolución tecnológica, la revolución de Robocop, de las computadoras, ¿no? Que está acompañada de una transnacionalización espectacular de la economía, ¿no? Y de la industria y de los intercambios. Y esto tiene varias consecuencias en lo económico y en lo social. En primer lugar, una desocupación estructural, ¿sí? Ya tenemos que ser ludistas, ¿se acuerdan cuando hablamos de revolución industrial y el ludismo, la no innovación tecnológica que promovía el origen de la organización del movimiento obrero, que luchaba contra las máquinas? Bueno, lo que se terminó saldando de esa discusión es que las máquinas, en vez de destruir trabajo con el desarrollo productivo, lo que venían a dar es más crear nuevos puestos de trabajo, ¿no? Bueno, esto va a dejar de ser así. O sea, Robocop viene a reemplazar a los policías, esa es la leyenda, ¿no? Y así en todos los términos de la reproducción económico-social. O sea, las máquinas ya no engendran crecimiento económico, pero sin la generación de puestos nuevos de trabajo que compensen las pérdidas de los puestos de trabajo que reemplazan, ¿no? Ya no se recuperan esos empleos. Y esto acompañado con una nueva división internacional del trabajo que implica que las industrias se trasladen de los países más desarrollados a los países menos desarrollados, con menos control por parte de los estados, con más favoritismo y más posibilidad de incidencia sobre esos estados, y a la vez con mucho menos salario y sobre todo menos sindicalizados, van a terminar produciendo eso que nosotros conocemos como justamente el lugar donde te lo dice subrepticiamente la película, ¿no? ¿Por qué tiene que aparecer un nuevo tipo de policía? Porque hay un desquicio social enorme, que hay un aumento de los asaltos, de la barbarie, del conflicto social, que necesitan una máquina que mate a tiros a todo el mundo. Justamente eso es donde se da el Detroit, que va a ser el corazón de lo que se va a conocer en Estados Unidos como el cinturón del óxido, ¿no? Son las ex ciudades industriales de la Edad de Oro. Ahí Gastón dice, hay un crecimiento de la desigualdad evidente. Sí, exactamente. Y esto, ¿sí? Lo dice Hobsbawm como lo nombra como tragedia histórica, ¿no? O sea, la acelerada competencia mundial y las dificultades financieras de los propios gobiernos, que a la vez son creadores y demandantes, o sea, directos e indirectos de empleo,
más la presión de la teología neoliberal, iba a llevar a este desempleo masivo, sin la capacidad de los sindicatos para poder poner freno a esa transnacionalización y pérdida de empleo, ¿sí? Que habían justamente quedado con menos poder, debilitados por la depresión. Entonces vamos a tener un primer mundo que ante este nivel de desocupación y tendencia a la descomposición de los índices sociales, todavía va a tener un sistema de bienestar, ¿sí?, que va a permitir contener la situación, ¿sí? Pero se va a crear esa minoría siempre latente, siempre creciente, de la subclase que va a ser justamente los marginados, los marginales, y en el elemento típico estadounidense que va a ser el gueto, ¿no? El gueto negro de los centros de las grandes ciudades. Nosotros, las villas miserias, latinoamericanos, las favelas, etcétera, ¿no? Y es justamente en ese tercer mundo, en nuestro tercer mundo de favelas y chabolas y villas miserias, hiperinformal, inclusive el robo, digamos, complementado con alguna changuita, esa justamente forma de supervivencia que no va a ser vida para muchos. Esto sin duda va a tener consecuencias en el orden político, ¿sí? En el orden político, esto se va a vivir, primero, justamente es asegurarse eso que ya no existe, que es un futuro estable, ¿no? Eso, que se tiene que ir a buscar afuera. Y esto lo relaciona Hobsbawm, es muy interesante porque justamente acá aparece esa figura típica que es tan propia de los noticieros norteamericanos, que nos sorprende a todos, pero que está muy naturalizada ahora, que es el asesino en masa y el crecimiento, odio y desesperación social, ¿no? Una de las cosas que tenía para compartir con ustedes es una canción de Eminem, Ain't It Bill. Vean la letra, que es terrible, ¿no? Es parte de eso, ¿no? Que está presente muy fuerte en la violencia latente en la sociedad, que tiene que ver con esta desestructuración en lo económico, pero también en valores, que también va a expresar Hobsbawm ahora mismo. ¿Cuál va a ser la reacción política? Primero, los culpables van a ser los gobernantes, ¿no? Se les va a echar la culpa a los gobernantes, estos gobernantes que van a ser justamente los socialdemócratas. Vamos a ver a partir de los 70 la decadencia socialdemócrata. Si se queda algún socialdemócrata hoy en día, es solo a título, porque están todos tirando al centro hacia la derecha, digamos, en términos, sobre todo en la política europea. Otra cosa es la realidad latinoamericana, por la propia siempre particularidad latinoamericana, pero obviamente cuando habla Hobsbawm de socialdemocracia está pensando en eso, ¿no? En Europa. ¿Por qué la crisis de la socialdemocracia? Porque no tuvieron los instrumentos para poder responder a estos cambios económicos, ¿no? La acción económica de los estados se ve limitada, como estamos describiendo, y también su base de apoyo social, que es la clase obrera, se vio fragmentada, ¿no? Esto viene a cuenta de que no es algo que se produce a partir de los 80, sino que viene desde antes de los 70, que es esta fragmentación del electorado socialdemócrata. En primer lugar, los jóvenes, como vimos en la clase de Revolución Cultural, y las clases medias, que van a ir hacia opciones electorales más específicas, más de demandas sectoriales o de nueva generación, como son las demandas feministas, las demandas ecológicas, o, mete ahí Hobsbawm, los nuevos movimientos sociales que van a expresar las nuevas izquierdas, ¿no? Por otro lado, aparecen nuevas fuerzas políticas, que son de un amplio espectro, que van desde los xenófobos racistas de derecha, ¿sí?,
hasta posiciones étnico-nacionalistas, ¿no? Todo expresando esto por la derecha, o por la izquierda, entre comillas, que son los verdes, ¿no? Como aparición también en el escenario político, no de nuestra América, sino sobre todo de Europa, los partidos verdes. Ahí está nuestro amigo Cohn-Bendit, del Mayo francés, va a ser un ícono justamente de los movimientos verdes. En Alemania va a ser un diputado, un eurodiputado permanente prácticamente. La característica de todos estos, tanto que de derecha como de izquierda, ninguno pone en cuestión por fortaleza, pero también por falta de intención, al establishment, que es el que sigue gobernando. O sea, los que gobiernan a partir de los 70 claramente son el empresariado, y en algunos casos podemos decir poniéndose al frente de sus partidos. Nosotros en estas tierras lo conocemos bien. Y esto tiene que ver con el abandono de... ¿Se escucha? Sí. No, pensaba que también hay movimientos, sobre todo acá en Latinoamérica, como el movimiento de Sin Tierra, que esos sí ponen en discusión esto que vos decís, Bien. ¿no? Exacto, bien. Bueno. Hay que ver con qué fuerza, digamos. Yo me confieso, le puse muchas expectativas al movimiento zapatista, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y es parte un poco de los nuevos movimientos sociales que aparecen a partir de los... y el movimiento Sin Tierra, que sí a la vez aspiraba con el foro social de Porto Alegre, digamos, a una aspiración global, que es esto otro que iba a decir, la falta de políticas universales. El foro de Porto Alegre daba una alternativa desde lo ecológico hasta lo social, pasando por lo político, ¿no? O sea, era un intento de articular a nivel mundial aquello que te quería articular el movimiento obrero organizado de la internacional, ¿no? Venía a suplir ese lugar. Quedó poco, digamos, ¿no? De eso. Y el movimiento Sin Tierra en específico tuvo su apoyo y su traslación política ¿a quién? A Lula y al PT, digamos, ¿no? Y ahí puedo discutir con vos, Joana, si fue un cuestionamiento del establishment o fue actuar dentro de los parámetros de esta economía transnacionalizada, etcétera, etcétera, ¿no? Para bien o para mal, Claro, digamos, pasa que son podemos discutir sobre distintas política. etapas también. Tuvo Exacto, sus distintas etapas. exacto, digamos, como fundación y demás, sí, ponía en cuestión que la propiedad de la tierra, la reforma agraria, seguían en esa discusión propia de Somos. Bueno, mismo acá también, las organizaciones sociales, que en el 2001 era que se vayan todos, ahora están con la alianza de gobierno, digamos. También. Sí, algunas, no tanto, o sea, o justamente los requerimientos de adecuarse a lo posible en términos de transformación, hasta ver hasta dónde se puede tirar la soga, te lo digo yo porque fui parte de esas discusiones, digamos. Y sigue siendo toda una discusión, ¿no? Hasta dónde se pone en tensión lo posible o lo real. Eh, Sigue siendo toda una discusión. Lo que marca Hogan, y es que, y es interesante esto, porque en sí los nuevos movimientos sociales venían justamente a expresar eso, nuevos sujetos sociales, pero también formas de hacer política, es que en realidad el cuestionamiento que va a llevar adelante, o sea, la reacción política que se va a dar es un cuestionamiento a la vieja política. Y vieja política va a ser identificada como todo aquello que tenga relación con las instituciones liberales, con el establishment de los partidos políticos, digamos, tradicionales, que tienen más de una década, y va a ser justamente todo ese discurso de ruptura con el orden liberal. Eso va a ser lo que va a terminar ganando, digamos, ¿no? Lo que va a tener como propuesta, digamos, es la ruptura con lo viejo, y eso es lo que va a hacer crecer, la ruptura con lo viejo, la antipolítica en cierta forma, que no se va a expresar necesariamente en propuestas alternativas. O sea, crecen más por lo anti que por lo que proponen estos nuevos partidos que van a tener por centro muchas veces una crítica centralmente a los extranjeros y también un rechazo a los marginados, ¿no? Como los elementos disruptores
y los que producen justamente el quiebre social y económico son estos elementos nuevos de que no hacen más que los migrantes de seguir a la transnacionalización de la economía. Bueno, hay una transnacionalización de los posibles empleos, ¿no? Y por lo tanto no hacen más que migrar buscando supervivir. En resumen, la estructura política de los países capitalistas va a empezar a desmoronarse, ¿no? Terrible sentencia, plantea Hobsbawm. Y las fuerzas políticas con más potencial fueron aquellas más demagógicas y más populistas, ¿sí? Con liderazgos más personalizados y con mayor hostilidad discursiva hacia lo diferente, ¿no? O sea, él plantea casi un retroceso histórico a discursos políticos de los tiempos de entreguerra. Para mí exagera, pero lo discutimos ya con los textos de posfascismo, que hay elementos presentes, ¿no? Me parece más rico en términos de análisis el texto que ya vimos de Travers. Paso por último término a la crisis del Estado-Nación. ¿Cuál es la crisis del Estado-Nación? Es justamente la de no poder controlar, de ya no tener las herramientas como Estado de la economía transnacional. Todas las organizaciones territoriales, ¿sí?, que están representadas sobre todo en el Estado-Nación, como son los parlamentos, pero más allá de eso, inclusive los sindicatos, o las propias televisiones nacionales o radiodifusoras nacionales, ¿no? Son reemplazadas, son sustituidas, son superadas por justamente aquellas que no tienen esa limitación de carácter nacional, que son las multinacionales, los medios globales o los mercados financieros. Y esto está reforzado por la desaparición de las superpotencias. Dice Gastón, televisión corporal, canales extranjeros. Sí, las on demand. Sí. Y esto está representado con una tendencia a la fragmentación de los estados nacionales. Digamos, si hay algo que caracteriza a partir de los 90 las políticas nacionales, su antagonismo que va a encontrar en los movimientos autonomistas en primer lugar y luego separatistas, ¿no? Que ya tenían su origen algunos en los 70, pero a partir sobre todo de la crisis del segundo mundo, del socialismo real, a partir del 89, esto va a ser, ¿no?, va a tener un crecimiento espectacular. Esto no se da en todo el mundo, se da en aquellos donde el Estado Nacional es un elemento constituido para disputarse esa fragmentación, a ver con qué pedazo me quedo de ese Estado Nacional, cosa que en los lugares como Afganistán o África subsahariana, donde no existen tales estados, o tales estados son absolutamente débiles, lo que hay es justamente una mayor anarquía y de predominio de guerras civiles. Entonces, esto está en discusión y es muy interesante porque se disputa la presencia, se disputa el carácter nacional del Estado, pero para construirse estados nacionales más chicos, digamos. Lo que no está en discusión es el mismo modelo liberal de las revoluciones liberales de la constitución de representación a partir del Estado, digamos, ¿no? Porque se pueden discutir ya el carácter ciudadano, ¿sí?, universal, que viene a ser reemplazado ahora por el ciudadano identificado en términos exclusivamente étnico-lingüísticos, o podemos agregar nosotros a Hobsbawm, inclusive religiosos. Pero lo que no se discute es el Estado nacional. Eso es interesante. Lo que está en discusión es su viabilidad, ¿no?, porque se va hacia una fragmentación cada vez mayor, digamos, pero no está en discusión la viabilidad de esos mini estados que se puedan llegar a crear. Lo interesante es comprender por qué está detrás. Y me parece acá lo más interesante del análisis de Hobsbawm, que identifica tres fenómenos. El primero es la resistencia a la propia degradación del Estado-Nación, ¿no? Entonces hay como una reacción al libre mercado, al libre comercio, ¿no?, a esta transnacionalización de la economía en base a un proteccionismo cultural.
ese proteccionismo cultural que se puede manifestar como políticas que se demandan al mismo Estado-Nación, como puede ser la protección de la Fiat, que se quede como carácter, que no se la venda a una transnacional, sino que quede como una empresa italiana, ¿sí? Por ejemplo, o de la vinicultura francesa, o la defensa del campesinado, etcétera, etcétera, ¿no? Otro elemento es lo que denomina Hoffman como el egoísmo colectivo de la riqueza, y este me parece uno de los más interesantes, ¿no? Y que lo vemos cada vez con más casos, y son los más bulliciosos, digamos, ¿no? A ver, ¿qué es Santa Cruz de la Sierra, ¿sí? Frente a la Bolivia del Alto? Si no es justamente la defensa de la parte rica de Bolivia, de no querer repartir, ¿sí? Del famoso quiero dejar de mantener vagos, ¿sí? Que también hacen los catalanes con respecto a los andaluces y por tanto al Estado Nacional español de conjunto, que están discutiendo esto, ¿no? Son aquellas regiones ricas, ¿sí? Que están Acá Larreta diciendo que hay que igualar para arriba. Sí, sí. El No sé gobernador de qué Mendoza, dice. el gobernador de Mendoza, que quería también auto. Estamos manteniendo a los vagos del conurbano. Me estás spoileando la frase que voy a usar. Ay. Está bien. Pero es la idea de aquella que es, aparte, por ejemplo, Cataluña, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, catalán, Castilla y León, que en realidad construyeron a partir todo lo que quiera, sí, está bien, perfecto, el franquismo, etcétera, etcétera. Pero no dejan de ser los vascos y los catalanes las regiones más ricas y a la vez más articuladas con el comercio internacional, que son nada más ni nada menos ellas las que quieren en realidad poner en discusión los términos de distribución de la riqueza con el Estado español, ¿no? Eh, y esa es esta expresión del egoísmo colectivo que hablábamos antes. Por otro lado, como tercer elemento, y que lo buscan en la revolución cultural que habíamos hablado de los 60 y 70, es la disolución de las normas, los tejidos y valores sociales tradicionales, esta sensación de orfandad que produce el fin de la comunidad. O sea, el fin de, somos partes todos de un emprendimiento común y un destino común, eh, aunque llamativamente se hable mucho de comunidad empresaria, comunidad no sé cuánto, ¿no? A favor de la gestión de grupos, a favor de la identidad de pertenencia que va a gestionar políticas y demandas hacia los estados-nación para sus propios grupos. O sea, lo que estamos viendo y viviendo es una fragmentación de la identidad ciudadana, ya no hay comunidad, sino hay identificaciones cada vez más sectarias, hay que decir, de identidades que van desde lo étnico hasta grupos de identidad propiamente como las elecciones sexuales o pueden ir hacia la constitución de transformaciones étnicas. Acá se vio bien como, por ejemplo, hay un estudio muy interesante, que es la transformación de los 70 hasta los 90 de la identidad de la negritud, que va cambiando desde reivindicaciones culturales ahora hacia políticas sociales, ¿no? Y eso va cambiando también cómo se comprende en su propia historia, ¿no? Y qué ubicación tiene dentro de la construcción colectiva. Y es interesante porque a la vez lo que se va gestionando son identidades que viven en conflictos dentro del todo, ¿no? O sea, lo que se está viviendo es la atomización de la sociedad en políticas a la vez fomentadas porque son nichos de mercado y también de posibilidades de grupos de demanda, de representación ya no colectiva, porque ya no existen los partidos nacionales o los partidos universales, sino los partidos que también representan demandas particulares, como lo principal, como lo esencial, como lo existencial, y a la vez como lo inmutable, ¿no? Que a la vez son identidades recientes, muchas de ellas, pero que entran en cuestión.
El gran problema identifican estos Hobsbawm es la disolución de la particularidad, ¿sí? Cuando justamente ya hay los casamientos cruzados, las largas convivencias, la misma política transnacional que obliga a la migración y a la inmigración, ya no hay identidades esenciales, refractarias que puedan decir no hay identidades cruzadas, digamos, ¿no? O sea, pensemos a una identidad muy propia de los 90 que se va a vivir a nivel mundial, ¿no? Que son justamente los jóvenes racistas, xenófobos, hasta con bandas musicales, los skinheads. ¿Sí? Son un producto importado de Gran Bretaña que a la vez se va a mundializar, digamos. Esos que se tatúan, ¿no?, como nacionalistas argentinos, bueno, y que son anticuarentena, en realidad en realidad toman discursos transnacionales, ¿no? O sea, no tienen nada de creado propiamente. Y esa es la gran paradoja, donde si se va hacia un mundo dividido en lo territorial, en lo étnico, ya se pone en cuestión la posibilidad para construir también estados homogéneos, ¿no? Esto ya sabemos bien, y para eso lo hemos estudiado y hemos detenido con bastante tiempo con esto. No se construye de otra forma que si no es a través de limpiezas étnicas, a través de genocidios, a partir de expulsiones masivas, etcétera, ¿no? Para que no haya otra consecuencia que luego en el tiempo ese mismo territorio homogéneo vuelva a diversificarse, ¿no?, a partir de también el movimiento de masas y la propia dinámica de la economía transnacional. Entonces, un último elemento, ya para ir cerrando y dar paso a si hay más dudas, intervenciones y demás, es la necesidad, producto de este quiebre del Estado, de las posibilidades de controles que ya tiene el Estado Nacional, o que no tiene el Estado Nacional, mejor dicho, es la creación de organismos multilaterales y organizaciones supranacionales para poder justamente tener mayor nivel de control sobre la economía. Entonces acá vamos a ver cómo se expande rápidamente, por ejemplo, la Unión Europea, ¿sí? Que a la vez es muy interesante porque funciona con una muy débil participación democrática. Ni hablar de otros organismos multinacionales como puede ser justamente el FMI o el Banco Mundial, el Grupo de los 7, el Grupo de los 20, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente para tener alguna autoridad sobre las crisis económicas y la fluctuación de la economía en mundo. Y es que así llegamos a la conclusión, ¿no?, que a partir de los 80, el triunfo de la teología neoliberal se tradujo en políticas de privatización e imposición de políticas de libre mercado a los gobiernos débiles. Y eso es justamente la conclusión que llega Hobsbawm para dar pie a los demás textos de la cursada. Que no creo que lleguemos hoy, decime Yami si en 15 minutos podés meter Bauman, no sé. Y no sé, va a quedar incompleto. Podemos empezarlo y lo termino después. Decí algunos títulos y lo dejamos con ganas para Bueno. seguir la clase de jueves. Antes quería hacer, bueno, me disparaba un par de cuestiones de que venía contando. Esta idea de homogeneización, ¿no?, de la territorialización. El otro día estaba leyendo algo sobre la villa, digamos, un recorrido histórico de las villas miserias de la Argentina, y justo había con la política de Cacciatore, ¿no?, el gobierno de facto de Buenos Aires, el proyecto de erradicación de villas que efectivamente se llevó a cabo. Había una comisión municipal de la vivienda que se encargaba, entre otras cosas, de justamente expulsar y erradicar a aquellos que vivían ahí. Y hay unos videos muy interesantes, creo que están en Archivo General de la Nación, si no me acuerdo, de cómo vendían el acuerdo Argentina-Bolivia
de repatriación de estas personas que vivían en las villas, como diciendo, vuelven felices a su patria querida, a su nación querida, con una, digamos, una imagen de propaganda muy, muy fuerte, ¿no? Y a la vez, como, por otro lado, el encargado el que estaba a cargo de la Comisión Municipal de la Vivienda decía: hay que hacer un trabajo efectivo para mejorar el hábitat, las condiciones de salubridad y higiene. Concretamente, vivir en Buenos Aires no es para cualquiera, sino para el que la merezca. Para el que acepte las pautas de vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente. Concluyente, ¿no? Sí, totalmente. Presente. ¿No? Y en todas las disputas que sigue habiendo, ¿no? Ciudad, provincia, puntitos de coparticipación, etc. Bien, no sé si quedó alguna duda, alguien quería hacer algún aporte con respecto a lo que habías expuesto de Hoffman. Si no, puedo empezar a tirar algunas puntas del texto, ¿no? De Bauman, que ya es harto conocido, digamos, filósofo, pensador, sociólogo, británico-polaco. Todos los textos que digan líquido son de él, modernidad líquida, sociedad líquida. Y bueno, en este caso estamos por ver, y tomamos el capítulo 3 del libro Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres. El capítulo habla de ascenso y caída del Estado benefactor, ¿no? Que hace un poco un análisis de primero cómo se consolida ese Estado benefactor, ese estado de bienestar, un poco retomando algunas conclusiones que también coincide con Hoffman, y después se pone a analizar cómo puede ser que ese consenso que hablaba Hoffman, ese consenso de Occidente, donde la intervención del Estado era algo que no se tocaba, no era impensado modificar esa concepción. Bueno, cómo con el correr de las décadas, o con el paso, si uno se para en los 70 y pasan 2 décadas después, en los 90, es todo lo contrario, el consenso justamente de Washington, que en 1989 justamente promueve todo lo contrario, ¿no? Un Estado chico, que no intervenga en la economía, o que intervenga, digamos, el Estado neoliberal, digamos, tiene una fuerte presencia, pero justamente en la acumulación de capital de las corporaciones y demás grupos económicos. Voy a compartir pantalla un cachito y voy a pasar algunas frases que le van a sonar bastante conocidas. Una es como la que dijiste, Gaby, la de Cornejo, está muy presente, la dijo creo que la semana pasada, si no recuerdo mal. Bueno, ¿no? Y un poco cuál es la situación. Si bien acá no tenemos un estado de bienestar, podemos llevarlo hacia atrás, hacia la época del peronismo, incluso hacia los 60, los 70. Fundamentalmente la política llevada a cabo por el proceso de reorganización nacional, el gobierno de facto de la última dictadura, y obviamente el golpe de gracia que significó el proyecto neoliberal por el gobierno de Carlos Saúl, que no lo voy a nombrar, terminaron por desestructurar todos los cimientos de ese estado de bienestar, que acá podríamos decir que, disculpen los escombros, ya no queda casi nada. Se ha intentado quizás con el kirchnerismo, pero no podemos señalar tampoco hasta qué punto es un estado de bienestar lo que se llevó a cabo, ¿no? Y bueno, ¿no? Este pasaje del estado de bienestar al estado de malestar, ¿no? Jugando un poco con las palabras. Ese estado benefactor, ¿no? Que tenía incidencia en toda los aspectos de la vida, ¿no? Decía que su pilar era garantizar a la población una situación de bienestar. ¿Qué significa el bienestar? Una supervivencia con dignidad, ¿no? Es mucho más que el sobrevivir, ¿no?
cumplir con el nivel de subsistencia. Y ese Estado establecía una suerte de seguro colectivo que era contratado por todo el conjunto de la población, por todo el colectivo, y que cubría individualmente a cada uno y a cada una de las personas que formaban parte de ese colectivo, de esa población, ¿no? El principio de bienestar público lo que supone justamente es la igualdad ante las necesidades. Parte de esa premisa, ¿no? Todos tienen, o trata de partir de esa idea de que la necesidad la tienen todos, pero obviamente va a estar después enfocado, va a tratar de equilibrar esas desigualdades que obviamente existen, sobre todo lo va a hablar en las cuestiones de capacidad de pago, ¿no? Vamos a brindar servicios sociales, prestaciones sociales, seguros sociales, a todo el conjunto de la población, ¿no? Porque sabemos que partimos de una desigualdad en la sociedad misma, ¿no? Después vamos a entrar en el debate, ¿no? De si esas prestaciones sociales tienen que ser universales o tienen que estar enfocalizadas. Va a haber una muy linda discusión, una interesante discusión sobre este aspecto con respecto a las investigaciones sobre ingresos, ¿no? Que es lo que obviamente llevaría a estas políticas de discriminación, ¿no? A quienes se les brinda esos planes sociales, esos programas sociales y a quienes no. Obviamente el Estado benefactor, con todo su aparato estatal y sus organismos dependientes, va a volcar esa puesta en práctica de garantizar el bienestar en sus organismos dependientes. Ahora bien, en la clase de hoy no me voy a meter en lo que es, digamos, Uy, perdón, ¿qué pasó? Acá está. No me voy a meter en lo que es el deterioro y la caída de este estado benefactor, pero sí analizar algunas contradicciones que aparecían dentro del estado de bienestar, ¿no? Dentro de este nuevo orden que venimos charlando, de que surge a partir de los 50, en estos 30 gloriosos que tanto júbilo nos llenaba, ¿no? Una mirada media nostálgica del presente, ¿no? Pero... y porque aparte a posteriori podemos ver lo que vino después, ¿no? Que es diría Joven, el saqueo de las élites y de las grandes transnacionales. Bueno, ¿cuál es la relación contradictoria o ambigua del Estado benefactor con la ética del trabajo? Es que por un lado, el Estado benefactor es necesario, sumamente necesario para mantener la ética del trabajo como norma y medida de salud social, evitando esas grandes bolsas de desempleo que pudieran llevar al caos social, al desorden social, como sucedió en el periodo entre guerras, fundamentalmente después de la Gran Depresión. Entonces tenía que atender a aquellos que la estuvieran pasando mal, les fuera mal o estuvieran desempleados, para mantenerlos en condiciones de comportamiento normal. Esto es, de que los mantuvieran capacitados en forma para poder encontrar un nuevo empleo, ¿no? Es como, digamos, bueno, la idea del Estado benefactor es justamente ayudar a eso para mantenerlos en condiciones de que puedan volver a trabajar, ¿no? Eso es fundamental porque se parte de la ética del trabajo que todo hombre, estamos igualmente, si bien hay un crecimiento de las mujeres en la participación y en el acceso al trabajo, bueno, la ética del trabajo es fundamental, que todo hombre entre 19 y 60 años, entre 19 y 65 años, en condiciones de trabajar lo tenía que hacer irremediablemente, ¿no? Porque esa es lo que imponía la ética del trabajo como modelo y como paradigma. Pero así como por un lado el Estado benefactor establece bienestar, establece el bienestar como un derecho, ¿no? Este derecho a una vida digna como un derecho. Por el otro lado, entra en contradicción con esto de el aporte a la riqueza común que hace cada uno al ingreso o a la producción, a la riqueza que genera la nación, el Estado-nación, ¿no? Entonces, al garantizarlo como un derecho y lo transformamos en una cuestión de ciudadanía política y ya no de desempeño económico, ¿no? De ahí se van a ir desprendiendo, ¿no? Un montón de cuestiones que escuchamos, ¿no? Como los que generan riqueza, como esto que decía Cornejo, están los que generan trabajo, los que trabajan, los que generan riqueza y los que viven de los que generan trabajo.
de los que generan riqueza, de los que tienen trabajo, etc. Son tópicos que son bastante escuchados, ¿no? Hoy en día, siguen teniendo una fuerte presencia, ¿no? Y por ejemplo acá no se lee, está muy chiquito, pero se tiene que recuperar la cultura del trabajo, dicen estos, digamos, ejecutivos de las empresas transnacionales, y dice usura, especulación financiera, etc. Como marcando, digamos, esta contradicción. No hay quienes dicen, no quienes plantean esto de la cultura del trabajo, ¿no? Algo que también escuchamos mucho, ¿no? Eso de cómo acá falta la cultura del trabajo, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros, nuestros parientes en el pasado trabajaban de sol a sol, no se quejaban, no cuestionaban, no hacían paro, ¿no? Hay como una idea, ¿no? El trabajo a destajo, saliendo entroncado con esta idea de el país se saca adelante laburando, ¿no? También es algo que también se encuentra muy presente, ¿no? Y bien, para no extenderme mucho más, esto concuerda Hobsbawm, ¿no? De que el Estado benefactor fue un punto de encuentro entre las presiones de una economía capitalista, incapaz de recrear por sí misma las condiciones para su supervivencia, y el activismo de los trabajadores incapaces de encontrar solos, sin ayuda del Estado, de un seguro contra los vaivenes de la economía, ¿no? Hay un acuerdo capital-trabajo que es innegable, que Hobsbawm lo marca también. Es un acuerdo de 3 puntos, donde el que arbitra y el que preside estas negociaciones, este acuerdo, es el Estado. No obstante, este consenso de Occidente que hablaba Hobsbawm, de la intervención estatal, ¿no? Que se asumía como impensable volver al laissez-faire previo a la Gran Depresión, bueno, se lo subió como, esta afirmación del Estado benefactor se lo asumió como sobredeterminada, como algo natural, ¿no? Como que esto llegó para quedarse eternamente, ¿no? Obviamente, en pocas décadas, dicho Estado sería barrido. Había una declaración de Offe que hablaba en la década, en los principios del 70, que decía, ¿no? Que era impensable pensar en un Estado chico, un Estado que dejara de realizar estas prestaciones sociales, y como 20 años después terminaba diciendo que eso que había dicho en realidad se había dado vuelta totalmente, ¿no? En un giro de 180 grados. Me parece que voy a dejar acá, Vale. porque son 7:15, no sé si hasta acá hubo alguna duda. Un poco la primera parte es sobre el Estado benefactor y algunas cuestiones de su funcionamiento, de su desarrollo, de cómo se conformó. Voy a dejar el debate sobre la universalidad o la focalización de las políticas de seguro social para la clase que viene, y después vamos a ir viendo cómo la pregunta que estructura eso, todo este capítulo, digamos, es cómo es posible que una sociedad que apoyó fervientemente políticas redistributivas que indujeran a una mayor inclusión, menor desigualdad, mayor trabajo, como con el transcurso de 2, 3 décadas se terminó apoyando todo lo contrario, ¿no? Políticas que redujeran las prestaciones sociales, o reclamos hacia que bajaran los impuestos, eliminación de las prestaciones sociales directamente, etc. Pero bueno, no quiero, si empezaba a desarrollar, se iba a hacer demasiado tarde. No sé si acá hubo alguna duda, alguna pregunta. Dejo las frases de este cambio rotundo de la mentalidad, no solo empresarial, de la sociedad, con las frases de muchos políticos y de conocidos como comunicadores, para la clase que viene. Así las debatimos también. Pero lo interesante del texto es que estos discursos, este nuevo sentido común que se genera y que apoya el deterioro del Estado benefactor, ¿no? Son algo que están muy presentes y muy palpables. Las escuchamos
cotidianamente, ¿no? Esto de los planeros, de los vagos, de los que viven sin trabajar, de los que viven del Estado, ¿no? Y que se entronca un poco con esta idea de la meritocracia, ¿no? Yo salgo, yo trabajo, yo por mí mismo salgo adelante y no necesito la ayuda de nadie. Al final del texto justamente hay un ejemplo que ilustra esta situación de gente que por una política pública de discriminación positiva, después de haberse beneficiado de esa política, terminaba votando en contra de esa propia política pública que los ayudó a ascender socialmente, ¿no? Sí, sí. Está un debate que ahí lo habíamos puesto para trabajar en clase, con una fuente para debatir, que era el texto de Nathanson de Cuando la desigualdad es una elección popular, digamos, fue del 2017, en ese contexto tan particular, ¿no?, de crecimiento electoral, de este tipo de políticas que está describiendo, el discurso que está describiendo Yamil, ¿no? Lo habíamos puesto ahí, no lo asignamos, no creo que lo llegáramos a trabajar, pero estaba colocado para fomentar el debate y el resumen de todas estas discusiones. Sí. Bueno, dejamos que los compañeros... Fabi quería decir algo. No. ¿Fabi? No, sí, no me quería interrumpir, pero ¿se escucha ahí? ¿No? Sí. No, es que cuando uno habla de eso, es un tema muy interesante, incluso eso de los planeros y todo ese discurso, esto, digamos, por ahí se necesita herramientas que por la materia no alcanza por ahí, ¿no? Pero muchas veces esa crítica viene de sectores populares, no de sectores medios. Los mismos sectores populares, o sea, uno lo puede ver, me han llegado algunos memes hablando o sea, haciendo como una broma, entre comillas, porque para mí el humor uno debe reírse del poderoso. Si no se ríe del poderoso no es gracioso, por lo menos para mí. Pero, bueno, con el tema del IFE, por ejemplo, ¿no? Está tomando birra, de joda, y esas son cosas que circulan entre las mismas clases populares, o sea, no circulan entre las clases medias. Interesantes, ¿no? Sí, es interesante también como existen momentos del discurso, pero hubo algún que otro momento donde ese discurso se pudo poner en quiebre, que fue, por ejemplo, el mismo 2001, ¿no? Si hablamos de crisis económica, social, etc., donde estaba el lema piquete cacerola, la lucha es una sola, digamos. Pero cuando se logra mostrar como a través del discurso mediático y la naturalización de ese discurso, como sentido común, que las luchas son fragmentadas y lo que se quieren son beneficios sectoriales, aquellos que tienen la capacidad del capital para poder designar cuál es el discurso legítimo y cuál no, se lo asigna, bueno, el discurso piquetero, el discurso mapuche, el discurso tal cosa, tal otra, denigrante del que el discurso de la gente es otro, ¿no? Quien se atribuye la gente es aquel que tiene el discurso propio del capital para hacerlo dominante. Bueno, dejamos a los compañeros que se tengan que ir a una clase, se vayan tranquilos. ¿Sí? Nos vemos el jueves continuando esta discusión. Y les dejo un tema de Agarrate Catalita que creo que viene a cuenta de una de las consecuencias sociales de todo esto. La gente común, ¿no? La gente común es violenta. La violencia no es más común de lo que la gente común piensa. ¿Será que la violencia es propiedad exclusiva del deporte, de una barra brava o de un sector socioeconómicamente sumergido y castigado? ¿O será que la semilla de la violencia está esperando en nosotros, latente desde siempre en cualquiera de nosotros? Por ejemplo, un conductor se toma a golpes de puño furiosamente con un peatón en cualquiera de nuestras principales avenidas. Otro comerciante es brutalmente agredido y herido. La policía tiene que intervenir
Porque en un barrio bien, en un colegio bien, una patota de niños bien golpea salvajemente a un compañero. Vecinos de cualquier arrabal de nuestra ciudad, armados y con miedo, abaten a dos menores presuntamente delincuentes, presuntamente consumidores. Otra mujer muere víctima de la violencia doméstica, habría hecho 3 denuncias. Vamos a hablar de la violencia desde la violencia misma. Y advertimos a los señores espectadores, que la terminología utilizada a continuación podría herir la sensibilidad de los aquí presentes y nos sabrán disculpar, pero es que hablamos de la violencia. Soy de una banda descontrolada, hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones, llaman a los botones, vinieron todos, se quedan 2. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto, porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta. O me manda la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de iniciadora y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijos de puta me dieron justo en el corazón. Ahora que puedan volver pronto. Nos vemos.